Leemos todos juntos en voz alta. Ya. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nothing ever slows her down, and the mess is not loud. Our house in the middle of our street. Our house. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están con ánimo? Sí, pues hermanos. El Señor resucitó, ¿no? Amén, verdaderamente ha resucitado. Eso ya es suficiente para que tengamos un gozo permanente, un gozo que trasciende, como orábamos al comienzo, un gozo que trasciende a nuestras circunstancias puntuales del momento. Estamos estudiando Segunda de Timoteo, ¿verdad? Estamos estudiando Segunda de Timoteo, ha sido un lindo viaje. Estamos terminando, el capítulo 4 es el último capítulo de Segunda a Timoteo. Las palabras que el apóstol Pablo le escribe al aprendiz, ¿verdad? Al aprendiz. Donde no solo los pastores tienen que identificarse con Timoteo, sino que cada uno de nosotros los creyentes debiéramos identificarnos como un aprendiz. ¿O usted cree que no es aprendiz? Estamos aprendiendo y necesitamos un mentor, necesitamos aprender de otro. Y en este caso Timoteo como aprendiz, tiene un mentor, que es Pablo, ¿verdad? Y Pablo está escribiéndole a su discípulo Timoteo, y está terminando la segunda carta. Imagínense, Pablo está terminando de escribirle las últimas cosas a su discípulo Timoteo. Pero no solo eso, sino que además Pablo está terminando su ministerio, ¿sí? Y probablemente él ya sepa, está terminando su vida. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta el momento en el que está escribiendo el apóstol aquí a Timoteo? Es tremendo. Y el domingo pasado, el presbítero Marcos nos comenzó a hablar de las últimas palabras comisionadas de Pablo a Timoteo, ¿sí? Desde el versículo 10 empieza, así Pablo empieza a hablar a Timoteo, Timo, oye Timo, estas son cosas que tú sí o sí tienes que hacer, sí o sí tienes que cumplir, tienes que perseverar en el Señor, los tiempos son difíciles, las verdades con V minúscula allá afuera están a la orden del día. Y hay una verdad que tú tienes que, en la cual tú tienes que perseverar y tú tienes que perpetuar a los demás. ¿Tú querés ser pastor, Timoteo? Tienes que
ser fiel a la Escritura y tienes que enseñar a otros acerca de la palabra del Señor. Ese es el contexto, hermanos. Y Pablo empieza a predicar en el versículo 10 de 2 Timoteo 3, empieza a darle este último mensaje, estas últimas palabras a Timoteo. Y le habla de que van a venir persecuciones. Y habla que él tiene que perseverar en esta fe que vino de su madre y de su abuela, ¿no? Que fue lo que nos enseñó el presbítero Marcos. Iba a decir el apóstol Marcos. ¿Puede ser o no? No. ¿Cuántos dicen amén? Nadie. Nadie dice amén. No. Te quiero, hermano. Iba a decir, pero bueno, estas son las cosas que le enseñó Pablo a Timoteo. Y también le habla de la Escritura, ¿no? De esta inspiración única que tiene la palabra del Señor versus otros libros, ¿sí? Todos los libros son inspirados por alguien, po, ¿sí? A lo mejor alguien escribió un libro inspirado en su novia, en su esposa, ¿cierto? En su papá, claro, en un pueblo. Y esa es la inspiración para escribir, ¿verdad? Pero la Escritura es la única inspirada por Dios. Y en esa Escritura que Pablo tiene que Timoteo, tiene que perseverar. Y es en esa misma Escritura en la que usted y yo tenemos que perseverar. Amén. Antes de ir al texto, quiero que oremos de nuevo. Señor, bendice tu palabra, Señor. Te pido que hables hoy. Te pido que digas lo que quieras decir, lo que tengas que decir a tu pueblo, Señor. Y que de una vez por todas, Señor, aprendamos a ser fieles a tu palabra. Que de una vez por todas, en nuestras casas, se abra más y más la Biblia, Señor. Que de una vez por todas, en nuestra mente y en nuestros pensamientos, esté tu palabra y no otra cosa. Que en lo que escuchamos, que en lo que vemos, que en lo que hacemos y decimos, estén tus palabras y tu evangelio más que otras cosas, Señor. Te lo pido, por favor. Y te pedimos perdón porque todos hemos fallado en aquello. Y te pedimos que nos arrepintamos de aquello y que cambiemos, Señor. Y que tu evangelio nos limpie y nos ayude a cambiar, Señor. A cambiar lo que tenemos que cambiar. Úsame a esta hora, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, Pablo está hablando de lo último que él quiere decirle a Timoteo. Y en el capítulo 4 es como el remate. Timoteo, te he dicho muchas cosas, pero esto que te voy a decir es realmente lo más importante. De hecho, miren cómo comienza el capítulo 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Sí? Niños o adolescentes, ¿alguna vez se le ha quedado el tupper en el colegio? Sí, a mí se me quedaron muchos. ¿Por qué? Y que se te quede el tupper en el colegio es lo más terrible que te puede pasar. Porque tu mamá, ¿qué hizo? Te hizo un encargo. Hijo, mira, por favor, te encargo, no olvides el tupper en el colegio. Devuélvelo a casa. Porque para la mamá, para el papá, es importante. Es importante los plásticos en la casa, ¿no? Los potecitos. Muy importante. ¿Cuánto? Sí, es importante. Bueno, esto es aquello, pero elevado a 1000. Hay un encargo de Dios. Hay un encargo del Señor a través de Pablo. Hay un encargo del Señor a Timoteo. Te encargo, pero miren, leamos de nuevo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. O sea, lo que viene es realmente importante que Timoteo lo cumpliera. ¿Y qué era esto? Que siga ascendiendo en la iglesia, que crezca como pastor, apóstol, divino maestro. ¿Cuál es el encargo?
¿Cuál es el encargo, hermanos? Predica la palabra. Simplemente. Ese es el encargo más importante que el Señor finalmente le hace a uno de sus discípulos más bacanes. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a hablar mucho de este a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Tremendo, ¿no? Tremendo. Como que no sé si estamos tan conscientes de la importancia de predicar la palabra. ¿Sí? Porque venimos de un siglo XX donde sí, se predicaba la palabra, pero como que después empezamos a pensar de que no, que se predica mucho. Se predica mucho, algunos como que incomodan con la predicación. Entonces, vamos a, incluso algunos, yo he escuchado a algunos diciendo, vamos a dejar de predicar la palabra. Vamos a cambiar, a modificar un poquito algunas cosas, a suavizar algunas verdades. Porque parece que hemos sido muy duros. En el siglo XX fuimos muy duros con las personas. Hablamos demasiado del infierno, hablamos demasiado del juicio, del pecado. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar un poquito. ¿Y qué pasó? La iglesia, mucha parte de la iglesia se fue para el otro extremo. Y dejamos de predicar. Y llegamos a decir que solamente Jesús es tu amigo. ¿Sí? Alguien que está ahí arriba como acompañándote, lo cual es verdad. Pero dejamos de predicar y dejamos de obedecer a la palabra, lo que acabamos de decir. Entonces, hermanos, esta predicación se llama predica a tiempo y fuera de tiempo, porque es a lo que hemos sido mandatados. Recordar que todos nosotros somos Timoteo. No es solamente aquellos pastores o aquellos que aspiran a ser pastores. No, todos nosotros debemos identificarnos con Timoteo. Por tanto, esta palabra también es para ti. También es para ti. Entonces, entendemos que como iglesia tenemos muchos deberes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ayudar al prójimo, ¿no? Tenemos que ayudar al prójimo. Tenemos que trabajar por el bienestar de la ciudad. Amén. Tenemos que trabajar por el shalom, por el bienestar de la ciudad. Claro que sí. Debemos cuidar a la viuda, al huérfano, hacer justicia al pobre, crear escuelas. ¿Cuánto nos gustaría crear más escuelas? Orfanatos, hospitales. Y todas estas cosas son buenas y son necesarias. Y a veces, y muchas veces, recibimos apoyo de otras organizaciones para cumplir estas misiones, ¿verdad? Recibimos apoyo de ONG y muchas veces la iglesia apoya a otras organizaciones para hacer estas labores. Y son todas buenas y son todos deberes de la iglesia. Y entendemos que estamos en el camino de cumplirlas. Pero hay una cosa que ninguna ONG puede hacer, que solamente la iglesia debe hacer. Y es esta misión que Pablo le encomienda a Timoteo. Una organización que no es iglesia no tiene como objetivo predicar el evangelio. La única institución, el único organismo que debe predicar el evangelio es la iglesia del Señor. Nosotros, nuestra comunidad. ¿Ya? Son cosas demasiado cruciales que ninguna otra organización puede hacer. Ninguna ONG, ningún aparato estatal tiene el deber de predicar y enseñar todo el consejo de Dios. Y la predicación del evangelio viene íntimamente e inseparablemente atada con otro deber que tenemos, que es administrar los sacramentos de la iglesia. Bautizar, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Predique el evangelio y bauticen. Arrepiéntanse y bautícense. Y también administrar la cena del Señor.
Y estas dos cosas, el predicar y el ministrar los sacramentos, son cosas que solamente puede hacer la iglesia. Solamente podemos hacerlo nosotros como cuerpo del Señor. No puede hacerlo ninguna otra cosa. Por eso es tan importante este tema de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a ver tres razones para aquellos que están tomando apuntes. Tres razones por las cuales predicar a tiempo y fuera de tiempo. El primero es porque ya se acerca el regreso de Cristo. Por eso debemos predicar, porque ya viene la segunda venida del Señor. La segunda razón es porque estos tiempos requieren un contraste efectivo contra la falsedad. Debemos predicar en contraste a las falsedades. Y tercera cosa, porque la misión continúa más allá de las personas. Que es el tercer punto. Entonces, vamos a hablar de estos tres temas. Y la primera cosa, que ya comencé a hablarla, en los versículos 1 y 2, es porque ya se acerca el regreso de Cristo. Ya se acerca, hermanos, el regreso de Cristo. Cristo viene pronto. Y este Cristo viene pronto, lo pensaba el apóstol Pablo en aquel tiempo, y hoy día también lo pensamos, ¿no? ¿Se dan cuenta que llevamos 2000 años de últimos tiempos? Llevamos 2000 años de este periodo de tiempo llamado como los últimos tiempos. No es verdad que, como algunos creen por ahí, hoy estamos solamente en los últimos tiempos. Hermanos, hay indicios de que el apóstol Pablo creía que en su tiempo iba a volver el Señor. Imagínense a la iglesia de este tiempo viviendo el saqueo al templo de Jerusalén, a la abominación desoladora que ocurrió en estos tiempos por los romanos. ¿Qué pensaban los creyentes? El Señor viene, el Señor viene. Hoy día, que también vemos señales del fin del mundo, también creemos que el Señor viene pronto. Y en eso estamos, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? Porque el Señor viene pronto. ¿Qué dice aquí el apóstol? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Insiste siempre. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Sí? El Señor nos manda a predicar en todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De repente decimos cosas. Esta es una frase que los evangélicos decimos mucho. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Pero qué significa predicar a tiempo y fuera de tiempo? La verdad es que no es tan rebuscado ni profundo el tema. Es predicar ya sea que sea oportuno o no. ¿Sí? Sea el momento más adecuado para quien está escuchando. Es como cuando uno dice, voy a, no sé, casarme cuando sea el tiempo, cuando esté listo, cuando esté lista. Voy a tener hijos cuando sea el tiempo. No estoy preparado todavía. Cuando sea el tiempo, lo voy a hacer. Los que somos papás, hermanos, ¿hemos estado preparados cuando llegaron nuestros hijos? ¿Realmente? Llegó el momento en que dijimos, ya, sí, ahora es. No. Bueno, algo así es predicar. De repente pensamos que tenemos que tener un grado de teología para predicar del Señor. O a veces pensamos que la persona a quien queremos predicarle tiene que estar en paz, en calma, en una situaciones de calma tal que uno diga, ya, este es el momento para predicarle. Y la verdad, hermanos, que ese tiempo no va a llegar. Ese momento no va a venir. El momento más adecuado para predicar, la mayoría idealmente no va a existir. Por eso el apóstol nos exhorta a predicar a tiempo y fuera de tiempo.
sin esperar el momento perfecto, porque puede que nunca llegue, o incluso a lo mejor el momento perfecto para predicar ya pasó y nosotros no lo aprovechamos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Predicar del Señor. Así que no importa si es el momento preciso y perfecto, simplemente debemos buscar un momento en el que nos puedan escuchar y predicar. Una vez alguien me dijo que tenemos que esperar las crisis de las personas para predicarles del Señor. Yo creo que uno puede aprovechar una crisis para predicarle al Señor, pero uno no puede esperar una crisis de otra persona para hablarles del Señor. Puede ser cuando alguien tuvo un bebé, cuando alguien perdió un bebé, cuando nace un bebé, cuando muere alguien, cuando alguien muere viejo, o cuando alguien muere joven, cuando la persona está sana o cuando está enferma, cuando está con problemas de salud mental o cuando está mentalmente estable. En todos esos momentos podemos predicar del Señor. Esta semana vivimos la muerte de una hermana muy joven en la iglesia presbiteriana. Y yo pude presenciar una predicación del Evangelio ante una muerte prematura de una hermana de 19 años. Y vi cómo el Evangelio corrió en aquel momento. Y fue maravilloso. Porque el Señor nos puede sorprender en todo tiempo, en todo momento. Así que no importa el momento en el que viven las personas, lo importante es predicarle a alguien cuando las condiciones están para que nos escuche. Si tú quieres predicarle a alguien en medio de un concierto, está difícil. En un moch al medio. Ahí predicar. No, puede ser, tiene que ser después, no sé. ¿Sí? Pero cuando están las condiciones para que la otra persona te escuche, tú tienes el deber. Y además, hermanos, ¿para qué nos hacemos? El Señor nos habla. El Señor nos inspira. Este es el momento para hablarle a un familiar, a un amigo, a un vecino del Señor, del mismo. Fíjense también que Pablo habla del tiempo, ¿cierto? A tiempo y fuera de tiempo, pero no habla de la forma en la que debemos predicar. No está hablando ahí. La forma de predicar la palabra, ¿qué dice el apóstol Pedro en otro texto? Dice que siempre debe ser con gentileza, sabiendo presentar la razón de nuestra esperanza, como dice una de las cartas de Pedro. Pablo no dice que se predica de cualquier manera, ni siendo grosero, ni siendo ofensivo. También hemos visto aquello. Predicaciones ofensivas, predicaciones groseras que caen mal, rudas. Predicaciones insensibles. Debemos alejarnos de aquello. No debemos ser insensibles cuando predicamos, ni ser irrespetuosos, ni invasivos. ¿Sí? No está hablando de la forma, está hablando del tiempo, el texto. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Así que no debemos usar este texto, porque algunos lo hacen, no debemos usar este texto como excusa para ser desatinados. Hay gente desatinada para predicar. Oye, pero si hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No dice el texto que hay que predicar atinado y desatinadamente. No. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener ojo con esto. Debemos ser sensibles a las otras personas, respetuosos, pero predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y el Señor te va a decir, háblale a la otra persona, dale una palabra del Señor, dale ánimo, está pasándolo mal. Pero ¿qué está diciendo Pablo en este texto? Básicamente, ¿saben lo que está diciendo Pablo? Y en el contexto de 2 de Timoteo es clarísimo. Timoteo, la victoria final ya viene. Ya viene y está asegurada, está garantizada la victoria. Así que hay que avisarle a todo el mundo. Hay que contarles a todo el mundo que el Señor ya venció la muerte y que hay perdón de pecados para ti y para mí.
Eso es lo que tenemos que decir. Predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos en los últimos tiempos, hermanos? Amén. Estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, es necesario avisarle a todos que estamos en los últimos tiempos y que ustedes tienen un problema grave. ¿Sí? Bien, hermanos, segundo punto, porque estos tiempos requieren un contraste efectivo a la falsedad. Dice así, versículo 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, el versículo 3 y 4 me parece que está describiendo la actualidad. Está describiendo el momento que hoy estamos viviendo y que hemos venido viviendo por algunos años. Hay gente que va a soportar todas las creencias, menos el cristianismo. ¿Sí? Ya, todas las ideologías son aceptadas en nuestro grupo. Todos los credos, las creencias más orientales. Pero no me vengan a hablar de este Cristo exclusivo que ustedes predican, cristianos. ¿Sí? De eso estamos hablando. Cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Conoce a alguien que no soporta la fe bíblica? ¿Conoces personas que ya no quieren más escuchar del Señor? Y probablemente esas son las personas que tenemos más cerca. Quizás familiares con quienes hemos crecido en el Evangelio y ellos se han apartado y hoy día no soportan la fe en Cristo Jesús. Es una pena. ¿Y qué han hecho estas personas? Teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, han acumulado maestros, han acumulado gurúes, ¿verdad? Personas que sí, a este le creo, a esta estatua, a este le creo, a esta ideología, a esta le creo. Gente que subjetivamente ha decidido, ya, estos son mis ídolos, ya a estos les voy a creer. A la fe bíblica, a la sana doctrina, como dice el texto, no, ya la deseché. Ya la deseché. No quiero más. Acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Voy a creer otras verdades. Así que no me vengas a hablar de ese Jesús demasiado retrógrado, demasiado arcaico, demasiado exigente. Déjame a mí con mis creencias que están hechas a mi medida y a mi conveniencia y a mi comodidad. Eso piensa hoy día mucha gente, hermanos. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo que a estas personas no hay que dejarlos, sí, yo te respeto, allá tú con tu creencia, tan válida como la mía. No. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Predícale, háblale del Señor, con respeto, con sensibilidad, pero predica del Señor. Muestra al Dios no conocido, como hizo Pablo magistralmente en Atenas, ¿no? Muestra a tu Dios, que es distinto y mucho más poderoso que todos los ídolos tuyos. Es tremendo como hoy día vemos estas verdades. Es tremendo como hoy día vemos estas ideologías permeando y un poco obligando a la gente a decidir entre esas ideologías y Dios. Muchos de nosotros tenemos familiares que ya tomaron esa decisión. Y es una pena tremenda. ¿Y por qué es una pena tremenda? Porque ellos conocen la verdad. ¿Con cuántos, hermanos, usted cuando era pequeño o más joven, con cuántos usted predicó del Señor, cantó alabanzas con otros hermanos y hoy día los ven fuera de la iglesia, creyendo mitos, acumulando para sí maestros? Y la sana doctrina
La fe en el Evangelio debe ser predicada para contrastar. Y tú puedes decirle, excelente, lamento mucho que tú creas aquello, pero esta es la verdad objetiva, la palabra del Señor. Y esto es lo que creemos. Con amor y con respeto te lo digo. Pero este Jesús, creador de los cielos, vino a amarte, vino a perdonarte. Y ninguno de esos ídolos ha hecho nada por ti. Nadie te ha amado tanto como te ama el Señor de la Biblia. Nadie te ha perdonado tanto como el Dios de los hebreos. El problema es que de repente perdemos los estribos, ¿no? El problema es que de repente predicamos a tiempo y fuera de tiempo, pero predicamos fuera de toda norma, predicamos fuera de todo tino, ¿sí? Y somos desatinados. Ahí tenemos un problema. Entonces, hermanos, debemos predicar para contrastar la verdad con las falsedades. ¿Sí? El contenido, el contenido de lo que predicamos versus los mitos, las fábulas que cree la gente. ¿Qué es lo que predicamos nosotros? La verdadera historia del mundo. La verdadera historia de Dios, ¿cierto? Versus las cosas que la gente desea escuchar, las cosmovisiones que son conforme a las expectativas pecaminosas e idolátricas de las personas. Y el carácter de quienes predican también debemos contrastar. Ya vimos hace un par de domingos atrás, vimos cómo es el carácter de los falsos maestros. ¿Sí? Aquí se destaca cómo debe ser el carácter de quienes predican la verdad. ¿Cómo debemos predicar? Versículo 5. Pero tú sé sobrio. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufriente. Debes ser sobrio, debes ser sufriente y hacer el trabajo de un evangelista. ¿Cierto? Pablo está animando a Timoteo sí, Timoteo, es difícil. La pega está súper dura. Pero yo te animo a que perseveres, a que sí, yo entiendo que estás sufriendo y que vas a sufrir. Sufre penalidades. Sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque el trabajo hay que hacerlo. Haz el trabajo de un evangelista y cumple tu misión, cumple tu ministerio. Te animo, Timoteo, te animo, está diciendo Pablo, te animo a continuar a pesar de esta adversidad, a pesar de estas ideologías que están siendo predicadas y que todo el mundo está creyendo. Sé sobrio, tranquilo, cálmate. No te vuelvas loco, no te impacientes. Eso es ser sobrio. A entender el sufrimiento. A entender el sufrimiento y a seguir anunciando las buenas noticias de Cristo Jesús. Eso es lo que debemos hacer como creyentes que quieren imitar al Señor y que buscamos obedecer predica la palabra del versículo 2. Y finalmente, queridos, ¿por qué debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo? Porque la misión continúa más allá de las personas. Porque el versículo 6 en adelante dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo está diciendo, me queda poco. Timoteo, debes continuar la misión, porque mi tiempo ya va a llegar. Mi tiempo de irme. Mi tiempo de estar con Cristo. Ya viene, Timoteo. Miren cómo Pablo le está hablando a Timoteo con estas palabras. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Yo ya voy a ascender, voy a irme con mi Señor. Y tú debes continuar esta predicación. Por eso es lo más importante, Timoteo. Predica la palabra. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer.
Y de hecho después viene el texto que conocemos, muchos de nosotros conocemos desde chicos, ¿no? Desde la escuela dominical que lo conocemos, muchos de nosotros. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Una vez me gané un chocolate por aprenderme ese versículo. Año 92. ¿Sí? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. A veces pensamos que este texto está hablando de Pablo, ¿sí? Pero ahora, en esta serie y en esta predicación en particular, hemos visto que no estamos hablando de Pablo, ¿no? No está hablando de el fin de las peripecias de Pablo. No, está hablando de la instrucción de Pablo a Timoteo, donde le está diciendo: Timoteo, debes continuar, porque yo ya me voy. Y como yo ya me voy, tengo que decirte que he peleado la buena batalla. Este ejemplo de Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y lo más importante, he guardado la fe. He sido perseverante. El Señor me ha mantenido perseverante. Hermanos, de repente queremos tirar la toalla. De repente buscamos irnos. No queremos más. Porque he tenido desazones, porque he tenido muchos dolores, porque me he sentido traicionado. No quiero guardar la fe. Yo te animo hoy día a que, como hemos hablado antes, no pensemos tanto en nuestra circunstancia. No pensemos tanto en este momento difícil que estamos viviendo. Pensemos en la gloria de Dios. Y que la gloria de Dios sea el único motor para continuar, para guardar la fe, para que podamos llegar al final de nuestros días y decir: he guardado la fe. Y que ojalá hayamos peleado la batalla. Que ojalá podamos decir también: hemos peleado la batalla. Y que hoy día, como hermanos que estamos en el proceso, también podamos tener algún mentor, como Timoteo tenía a Pablo, que pueda decir: he peleado la batalla, y en el cual a quien yo pueda ver y decir: sí, yo quiero, no quiero ser como él, pero sí quiero imitarle de alguna manera. Me acuerdo que hace unos años murió Sproul, ¿no? Sproul. Algunos llorando. Yo vi a alguien llorando por Sproul y le dije: oye, me imagino que has leído todos sus libros, ¿no? Y que has escuchado todos sus libros. No, leí un reel de Sproul. Pero igual lo amo. Ya, bueno, ya, está bien, pero lee más, po. ¿Ya? Y yo me acuerdo haber visto a varios afectados, porque si bien es un hermano que estaba muy lejos de nosotros, sí fue un mentor para varios. Tim Keller, ¿o no? Murió hace aún menos. Y también para varios de nosotros, el hombre fue una inspiración, un hermano mayor, un mentor. Y a lo mejor ellos también podrían decir: sí, peleé la batalla, pero he terminado la carrera. Y gracias a Dios, y solo gracias a Dios, he guardado la fe. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque como dice este punto 3, la misión continúa más allá de las personas. Y yo le digo a Iglesia 1, la misión continúa más allá de las personas. Amén. Porque también estamos viendo momentos de movimiento. ¿Sí? Y a veces nos desmoralizamos. Pero yo te digo a ti que la misión es del Señor. E Iglesia 1 es del Señor. Amén. Por lo tanto, la misión continúa más allá de las personas. Y por eso nuestro motor debe ser la gloria de Dios y buscarle a Él. Y predicar del Señor buscando la gloria de Dios. Imagínense a Pablo, todo golpeado, ¿sí? Con un aspecto, algunos piensan, con un aspecto irreconocible.
en este momento de su vida. Irreconocible por todos los golpes, las llagas que había sufrido por causa del Evangelio. Preso por predicar del Señor. Y él fue una influencia tremenda para muchos de su época. Sin duda que el apóstol Pablo también es una influencia para todos nosotros. Por lo tanto, hermano, yo te animo hoy día a que juntos podamos hacer nuestra esta palabra del versículo 2. Versículo 1 y 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. ¿Sí? ¿Y qué pasó al final con el apóstol Pablo? En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? ¿Anhelas su venida? Unos días más que otros, pero anhelamos la venida del Señor. Anhelamos que Él venga pronto. Pero así como anhelamos la venida del Señor, también debemos anhelar el predicar del Señor. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu predicación y tu anuncio del Evangelio hoy? ¿Te has dedicado a predicar a tiempo y fuera de tiempo? Es una pregunta que yo me hago a mí mismo. Y también tú tienes que hacértela a ti mismo. ¿Estamos predicando del Señor? ¿Estamos hablando a nuestros hijos del Señor? ¿Estamos predicando, viviendo este Evangelio? ¿Estamos siendo sensibles a las personas en búsqueda? ¿Saben qué, hermanos? Hemos sido súper directos con que hay mucha gente metida en muchas ideologías. Eso es verdad. Pero hay otra verdad que es igualmente verdad. Hay muchas personas buscando del Señor. Hay muchas personas buscando del Señor. ¿Estamos siendo atentos, sensibles a aquello? Y hay algunos que están en los dos grupos. Hay algunos que, si bien están metidos en diversas ideologías, también están buscando del Señor. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cómo va tu anuncio del Evangelio? No hablemos de los planes de Iglesia 1, si somos colaboradores, si estamos trabajando, somos líderes de la iglesia. No, hablemos de ti en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio. Tienes una responsabilidad. Recuerda que todos somos Timoteos. Por lo tanto, esta palabra de predicar a tiempo y fuera de tiempo también es para ti y también es para mí. Amén. Oremos. Te damos las gracias, Señor,